Mira, antes de la pandemia, Gamarra facturaba alrededor de 6.500 millones de soles al año. Hoy el 50%. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por invitarme. ¿Qué tal, Susana? Mucho gusto poder conversar contigo. Felices fiestas. Pese a la situación adversa que como empresarios Igualmente. textiles están atravesando en estos momentos, Susana. Bueno, situación complicada no Exitosa. solo para Gamarra, yo creo que es para el país, ¿no? Ya ha quedado claro que los dos problemas más grandes que tiene el Perú son seguridad y tema económico. Y precisamente en esos dos aspectos el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no ha dado precisamente las soluciones más concretas o las medidas más realistas de acuerdo al sector. Entonces, ya como lo habíamos hablado incluso contigo antes, lo que se venía para esta campaña es lo que estamos viviendo. Es por eso que nosotros desde meses antes advertimos la situación que podría darse, no por un tema alarmista, no, sino sobre todo por un tema realista, porque ¿quién mejor que el peruano que vive el día a día, el emprendedor que no sabe cómo va a llegar a fin de mes, a fin del 2023, imagínate, no sabe con qué va a pagar su alquiler, no sabe con qué va a pagar sus obligaciones, su personal, y con qué va a pagar Ujú. impuestos el próximo año, si no es la venta que se esperaba. Esta campaña para nosotros ha sido bastante complicada, como bien lo has dicho. Nuestra campaña mayorista, que debería haber empezado en octubre, empezó muy tarde. Tuvimos apenas 15 días de campaña mayorista, que evidentemente no ha logrado las cifras esperadas. La campaña minorista ha sido también bastante complicada, está siendo bastante complicada, todavía faltan 2, 3 días para que termine el año, Ujú. pero está siendo complicada porque finalmente se permitió que el damero A y el damero B de Gamarra en la zona interna se llene completamente de comercio informal, ¿no? Y eso, por Ya. supuesto, es la competencia desleal en todas sus formas, reinando en la puerta de los empresarios peruanos. Y si hablamos en estos momentos de la parte mayorista, Susana, ¿cómo ha sido lo registrado en lo que va de este año? Porque entiendo que la parte mayorista, Exitosa. cuando te refieres, vamos en el sentido de la gente del interior del país, empresarios del interior del país, que les compra en grandes volúmenes a ustedes, o incluso que también terminan comprando desde el exterior. En esta temporada 2023, ¿cómo les ha ido? Mira, la campaña de julio Exitosa. fue bastante complicada y la campaña de diciembre ha sido igual o más complicada en realidad. La campaña mayorista, como bien lo has dicho, ¿quiénes compran? Las MIPES de todos los sectores del Perú, de todas las provincias, de todas las regiones se abastecen. Evidentemente, la recesión económica ha tenido un impacto porque su target de compra y las cantidades que ellos compran han sido mucho menores. Si antes un mayorista venía y compraba 3.000 soles, ahora ha comprado la mitad. O sea, con eso te digo todo. Y la campaña mayorista, por ejemplo, va desde octubre hasta la quincena, hasta el 10 de diciembre aproximadamente. Y esa campaña representa el 60% de las ventas de toda la campaña. Ya. La campaña minorista representa casi el 40%. Entonces, si en la mayorista no hemos vendido, lo habitual es por eso que entramos en días anteriores, como ya sabes, hace 1 o 2 semanas, Ujú. a nuestras ofertas a un precio, incluso algunos ya con el costo de producción, sin ganancia, porque necesitamos que los empresarios que hagan recuperen su capital y puedan con ello volver a invertir. Si no lo hacen ahorita hasta fin de año, en enero va a ser mucho más complicado, ¿no? En febrero va a ser más difícil aún. Ya entonces en enero entraríamos ya a la campaña de Ujú. liquidación de la ropa de verano. Entonces, acuérdate que cada campaña está destinada a cierto tipo de prendas, cierto tipo de producto. Ujú. Entonces, ¿cómo haces y obligas a un empresario formal a competir con quien en tu puerta está colapsando todas tus entradas, el comercio informal, que alimenta lamentablemente mafias y que el comerciante informal en realidad es el que menos gana, ¿no?
el verdadero comerciante informal que tiene necesidad, porque hay otros vivos que son los mismos mafiosos que tienen como 10 puestos y encima tienen y hacen los que son los que cobran cupos y son estas organizaciones criminales que se hacen dueñas de las vías públicas, de las puertas. Y dentro de estas personas, lamentablemente, Pedro, ¿qué prendas se venden? La ropa de contrabando. Ahí se vende esa ropa. La ropa usada, la ropa que es robada. Hemos visto algunas noticias, las tenderas, los tenderos le robaron a un empresario de Gamarra. ¿Dónde crees que se vende esa ropa, Pedro? Ahí, en la calle, porque ahí no llega SUNAT, ahí el Estado no existe, no llega, no fiscaliza. Entonces, esa situación, más la recesión económica, más la crisis de inseguridad que hemos tenido, ha sido muy difícil y el golpe, ya lo habíamos advertido, el golpe iba a ser muy complicado. Y si hablamos, Además Susana, de ello, nuestras autoridades, como te digo, no han hecho lo necesario. ya, pero Susana, y hablando de cifras, ¿de cuánto estaríamos hablando que han perdido ustedes o que van perdiendo ya cerrando este año? A diferencia de años anteriores, si podríamos hacer una comparación de lo que pasó el 2022, 21, incluso el año prepandemia, el 19. Mira, Gamarra, y hay que dejarlo claro, no ha recuperado sus cifras prepandemia. Lo aclaro, Pedro, porque he visto muchas personas, no muchas, menos mal, una o dos personas hablando locuras, que Gamarra es una maravilla. O sea, es el sector de lo que pasa en el país, es el reflejo. Gamarra es el mejor termómetro de lo que está ocurriendo a nivel nacional. El sector de Gamarra no ha recuperado sus cifras prepandemia. El 2022, con las justas, llegamos al 50% y fue un año bastante complicado también por la crisis política, ¿no? Además de todo lo que ya te comento. Entonces, ahorita nuestra preocupación es el 2023 no bajar las cifras del 22. Imagínate cómo estamos. Entonces, que las cifras del 23 no sean peores a las del 2022. El 2022 cerramos aproximadamente con el 50%. Nosotros en la campaña de fin de año, toda la campaña mayorista y minorista de este fin de año, nosotros necesitábamos vender por lo menos 2.000 millones de soles para llegar al 50% de las ventas prepandemia. ¿Y cuánto van Cifras vendiendo? muy parecidas al 2022. Faltan algunos días del año, así que es probable que lleguemos, como te digo, a las cifras del 2022 y es el reflejo del país. Probablemente no habremos crecido nada, ¿no? Pero sí, Y ahora Susana, falta un Susana, camino largo por recorrer para recuperar prepandemia. Ya, pero Susana, cuando hablamos de pérdidas, para que podamos entender la magnitud, más allá de porcentajes, si hablamos en tema de dinero, en cuantificación de dinero, ¿de cuántos cientos o miles de millones de soles hablamos que están perdiendo ustedes por diferentes situaciones? Lo que fue la pandemia, la crisis política, la crisis económica. ¿De cuánto hablamos en pérdidas? Si hablamos propiamente de cifras de dinero. Mira, antes de la pandemia, Gamarra facturaba alrededor de 6.500 millones de soles al año, hoy el 50%. Mientras Gamarra no se recupere y no recupere sus cifras prepandemia, todos los años seguimos en pérdida y seguiremos en pérdida hasta que logremos recuperar nuestras cifras prepandemia. Y nosotros, Pedro, hemos sido muy claros en ello. Y le hemos tratado de hacer llegar el mensaje al gobierno central para que tome otras decisiones, no solo el gobierno central, la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de La Victoria, para que tomen acciones concretas para evitar estas pérdidas y que si hubieran aplicado acciones y medidas eficientes, esta situación no estaríamos hablando tú y yo ahorita, sino de algo diferente, de algo mejor. Pero lamentablemente no han querido, o sea, la desidia del Estado y la presencia del comercio informal al emporio le cuesta 3.500 millones de dólares al año. Sobre todo la presencia del comercio informal que genera inseguridad, corrupción y todo lo demás. Y no solo es la pérdida para el emporio, Pedro. El Estado peruano pierde, porque a veces muchas personas dicen, bueno, a mí qué me interesa, no es el problema de Gamarra. Sí debe preocuparle a todos los peruanos, porque ahí estamos hablando de impuestos. El Estado peruano, Pedro, mientras Gamarra no se recupere, sigue perdiendo 1.500 millones de soles al año. Y yo me pregunto, ¿no le interesa eso
al Estado peruano, al Ejecutivo, deberían ser los primeros preocupados en que esto se recupere. Son ingresos para el país, Y ¿no? Se las necesitan ahorita. salvaguardas arancelarias, la protección frente a la importación de ropas chinas o de otras procedencias asiáticas nunca han sido tomadas en cuenta por el gobierno, Susana. No, bueno, hay que recordar que el gobierno de la presidenta Boluarte volvió a negarnos la aplicación de salvaguardias, ¿no? Imagínate, o sea, en la misma línea que los presidentes anteriores. Eh, Nosotros seguimos y vamos a seguir peleando por ello. No es un tema de pedir proteccionismo, es un tema de comercio justo, de respetar las reglas, de trabajar en igualdad de condiciones. Eso es lo que nosotros pedimos, ¿no? Y eso es lo que vamos a seguir peleando, Pedro, y exigiendo. El 2024 seguiremos trabajando en eso. Lo seguimos haciendo en realidad. Gamarra no va a descansar y no va a terminar de pelear por salir adelante, por recuperar su mercado, por tener igualdad de Bien, condiciones, que es lo mínimo que se merece el emporio comercial más grande del país y los empresarios que trabajan acá. bien, Susana, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada.